En esta mañana les bendecimos, bienvenida. Esta es tu casa. Bienvenido Sergio, bienvenido hermano, Dios te bendice. Y bueno, todos los que por primera vez vienen a este lugar, sean bienvenidos. Amén. ¿Cuántos tienen sus Biblias? Tome su Biblia por favor en su mano. Gloria a Dios. Vamos a hacer una declaración juntos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a declarar que esta es la palabra de Dios. ¿Cuántos creen eso? No solamente la contiene, es la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Creemos con todo nuestro corazón que tú la inspiraste. Cada versículo, cada frase, cada palabra es tu palabra. Y Señor, la recibimos como tal. Preparamos nuestros corazones en esta mañana para que tú hables, para que la semilla de tu palabra sea esparcida en nuestro corazón, para que ella se arraigue, tome altura y dé fruto, porque así entonces glorificaremos tu nombre. Señor, que tu Santo Espíritu hoy hable a nuestras vidas, que tu Santo Espíritu hoy sea exaltando y glorificando al Rey de Reyes, al Cordero de Dios, aquel que es el camino, la verdad y la vida, aquel que es la luz de los hombres, que es la vida verdadera, aquel que es el Alfa y la Omega, aquel que es el principio y el fin, el Dios omnipotente, a nuestro Redentor, a Jesucristo, y que a través de Él el Padre sea glorificado y exaltado. Solo damos gloria a ti, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que absolutamente todo te glorifique y te exalte. Toma el control de cada pensamiento, de cada palabra, y alínealo conforme a tu propósito. Que no sean filosofías, ni conceptos, ni pareceres del hombre, sino que sea tu palabra diáfana, íntegra y transparente el día de hoy expuesta. Ese es nuestro deseo y dependemos para ello de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dice, bueno, bienvenidos todos, Dios les bendice. ¿Cuántos creen que este es el día que ha hecho el Señor? Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Bien, hoy vamos a enseñar una porción de la palabra que está relacionada con cómo mantenernos fervientes en el Espíritu. ¿Aló? El título entonces es Fervientes en el Espíritu y el propósito es poder entender las características de las personas que están fervientes y a partir de allí, esas características que vamos a ver, usted pueda determinar si ese es usted, si usted está ferviente en el Espíritu el día de hoy. Pero también luego de ver las características, vamos a observar cómo si usted llega a la conclusión de que no es esa persona ferviente en el Espíritu, entonces vamos a mirar cómo podemos mantenernos o cómo podemos ser fervientes en el Espíritu. Amén. Esa es la dirección, el propósito del mensaje en esta mañana. Así que vamos a nuestro texto base, está en Romanos capítulo 12. Romanos en el capítulo 12. Y vamos a observar lo que el apóstol Pablo nos dice allí a partir del verso 10. Romanos capítulo 12, versos 10 en adelante. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Escritura dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Verso 11.
en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Padre maravilloso, hoy oramos a ti, para que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas. Examínanos, muéstranos, Señor, lo que hay en nuestros corazones, que quizás no sea agradable para ti. Señor, que tu palabra hoy sea como fuego, no consumidor, sino un fuego que aviva, que alumbra, que trae luz. Esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y te damos gracias porque sabemos que siempre nos oyes. Amén y amén. La escritura allí en el verso 11, al final dice que seamos fervientes en espíritu. Y que a partir de ese fervor, entonces sirvamos al Señor con toda diligencia. La palabra ferviente en espíritu, también otras traducciones la traducen como hervir. ¿Cuántos han hervido algo? ¿Han visto cómo hierve, cómo ebulle algo allí en el fogón? De esa manera es que Dios quiere que nosotros vivamos. Fervientes, hirviendo en nuestro espíritu. Esta palabra entonces alude a que el cristiano, su espíritu, que es el lugar donde reside la persona del Espíritu Santo, debe estar encendido en el fuego que éste produce. En el fuego, en el hervor del Espíritu Santo, es donde debemos estar. ¿Para qué? Para que a partir de allí podamos servir a nuestro buen Dios diligentemente. Hervir en el Espíritu requiere una unción fresca, una unción permanente, una unción continua. Por lo tanto, hervir en el Espíritu requiere estar constantemente expuesto al fuego y al calor del Espíritu Santo. Yo quiero preguntarle algo. Cuando usted hierve algo, eso está ebulliendo, ¿cierto? Y cuando usted apaga el fogón, ¿qué pasa? Déjeme decirle algo. Yo hoy quiero confrontar. Es el Espíritu de Dios el que quiere confrontarnos. Pero muchos de los que estamos aquí tenemos... Gracias, mi hermano. El fogón apagado. Yo no sé si ustedes son de mi generación, pero anteriormente en mi casa habían unas estufitas de 2 puesticos. Ahí era donde cocinaba mi mamá, con 2 puesticos. Y habían 2 perillas que tenían 3 posiciones: alto, bajo y medio, ¿cierto? Algunos lo tienen, otros lo tienen en bajo. Y algunos lo tienen en medio y muy pocos lo tienen en alto. Y yo quiero que hoy tú te confrontes con eso. Y digas, bueno, ¿dónde estoy yo? Porque la Escritura nos anima a que estemos en alto. A que el fuego del Espíritu Santo esté hirviendo en nosotros. Que haya pasión. Muchos de nosotros hemos perdido la pasión. Y solamente, y no tengo el ánimo de criticar a nadie, por favor no me vaya a malinterpretar. Yo no estoy criticando a nadie ni juzgando a nadie. Pero se nos ha apagado la pasión por las cosas de Dios. Y es solamente mirar la manera en que adoramos, la manera en que alabamos. Se nos ha extinguido el fuego. Pero necesitamos recuperarlo. Necesitamos volver a la esencia. Necesitamos volver al primer amor. El problema de la iglesia o de muchos creyentes
es que no están buscando, no están anhelando esa comunión constante y permanente con la persona del Espíritu Santo. Mi oración esta semana ha sido: Señor, despierta mi espíritu. Así como despertaste el espíritu de Ciro, Señor, despierta mi espíritu. Y yo le pido hoy que usted se evalúe y que usted empiece también a rogar para que su espíritu sea hoy despertado. Muchos que son creyentes son como estanques vacíos. Son como cisternas rotas, llenas de ritos, de religión, de léxico, pero sus corazones están apagados. Sus corazones son como una cisterna rota. En Juan, en el capítulo 2, usted recordará que allí, en esa porción de la Escritura, el Señor hace su primer milagro, hace su primera señal en un matrimonio, donde Él convierte el agua en vino. Pero hoy no me voy a detener a explicar la señal, simplemente quiero que hoy usted vea que muchos creyentes están como esas tinajas que estaban allí en ese lugar y que eran tinajas construidas de piedra, del mismo material con que el ser humano fue formado. Eran 6, el número 6 siempre simboliza al hombre, pero esas tinajas habían sido dispuestas para ritos religiosos y por lo tanto estaban completamente vacías. Mire lo que dice la Escritura en Juan capítulo 2, versos 6 al 7. Dice: y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua. Déjame decirte algo, no se me distraiga. Déjame decirte que el agua en la Biblia siempre representa 2 cosas: la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios. Esas tinajas, que eran 6 y el número 6 representa al hombre, estaban dispuestas para estar llenas de la palabra y del Espíritu. Pero la Escritura nos muestra que estaban completamente vacías. Dice allí: y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Si las tuvieron que llenar era porque estaban vacías. Hoy muchos de los que estamos aquí somos como esas tinajas. Solo ritos, solo religión, pero no hay la presencia ni de la palabra ni del Espíritu en. Y lo que hoy Dios quiere hacer en nuestras vidas es que verdaderamente seamos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que hierven en las cosas del Espíritu. En Jeremías, vaya al libro de Jeremías. Jeremías, en el capítulo 2. Y vamos a leer los versos 11 al 13. Jeremías capítulo 2, versos 11 al 13. ¿Estamos todos ahí? Dice la Escritura: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses.
Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria, por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos. Desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Primero, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Y segundo, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Aunque el contexto de este texto está dirigido al pueblo de Israel y llama la atención a cómo Israel dejó a Dios y empezó a adorar ídolos, y cómo el pueblo olvidó la voluntad de Dios y trazó su propia voluntad. Esto también lo podemos traer a nuestro momento, a nuestro tiempo, porque muchos de nosotros hemos cavado cisternas rotas que no retienen agua, porque queremos hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Hoy, en medio de nosotros, hay personas que quieren seguir su propio consejo, que viven de acuerdo a su propia sabiduría, que quieren hacer lo que ellos quieren hacer más que la voluntad perfecta de Dios. Hoy muchos oran, ayunan para doblarle la mano a Dios conforme a su propósito y su deseo, cuando la oración y el ayuno están establecidos como una herramienta espiritual de nosotros para conocer la voluntad de Dios y someternos a esa voluntad. Y el Señor hoy nos llama y nos dice: basta ya de caminar en tus propios pasos, en tus propias sendas. Yo he trazado una senda para ti. Yo tengo un propósito para ti. Yo tengo una manera y una forma. El problema es que a ti no te agradan mis maneras y mis formas, y te gustan más las que tú has planeado para ti. Pero yo soy el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, que conoce el principio y el fin. Tú no ves más allá de tus narices, pero yo veo todo el panorama. Sométete a mi voluntad y prosperarás. Sé sumiso ante mi mano y entonces alumbrarás. Y yo hoy me someto al Señor y reconozco que en esta área yo también he fallado. Ahora, teniendo en mente esto, que miremos cuáles son las características de un hombre o de una mujer ferviente en el Espíritu. En primera instancia, el ferviente en el Espíritu tiene revelación del plan de Dios para su vida. El ferviente en el Espíritu tiene revelación del plan de Dios para su vida. Déjeme decirle algo. Dios es el Dios de planes y propósitos específicos con cada uno de nosotros. Dios tiene un plan para ti. Dios ha trazado un propósito para ti. El problema de muchos creyentes es que no lo conocen y han trazado sus propios planes. Él quiere comunicarnos sus planes, pero para poder comprender y entender sus planes, necesitamos estar fervientes en el Espíritu, siendo controlados por el Espíritu. En primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, la Escritura nos dice:
Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 10. La palabra de Dios dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hermanos, no hay otra manera, no hay otra forma de poder comprender el propósito eterno que Dios tiene contigo. Empezando desde la salvación hasta el propósito específico que Dios tiene contigo, si no es a través del Espíritu Santo de Dios. Y por ende es que la palabra nos anima a que seamos fervientes en espíritu. Muchos hoy están dando palos de ciego. Muchos hoy están haciendo muchas cosas para Dios. Escuche esto: que Dios no los ha llamado a hacer. Hoy hacemos quizás muchas cosas para Dios que no son el plan de Dios para nosotros. Y solo a través de la llenura del Espíritu de Dios, a través de la comunión con el Espíritu, es que podemos entender y comprender lo que Dios quiere hoy para nosotros. Dios quiere revelarnos sus propósitos. Y en la medida que el propósito de Dios sea revelado, Dios también quiere equiparnos para que cumplamos ese propósito. En el Salmo 138, Salmos 138, en el verso 8, note lo que dice allí. Jehová, ¿quién? Cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. No solo el propósito es bajo el poder del Espíritu, sino el cumplimiento del propósito se funda en Dios. Lejos de Él, nada podemos hacer. Así que Dios quiere revelarte el propósito que hay en tu vida. Él lo quiere revelar, pero Él también lo quiere ejecutar a través de ti. En Efesios capítulo 5, este es un texto que usted y yo conocemos mucho. Efesios capítulo 5. Versos 17 en adelante. ¿Estamos? La Escritura dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed que llenos del Espíritu Santo. ¿Queremos entender la voluntad de Dios? ¿Queremos entender el propósito de Dios? Entonces, sean llenos del Espíritu de Dios. Ahora, permítame enfocar su mirada un poco a esa expresión. Sean llenos. El problema de muchos de nosotros es que entendemos la llenura del Espíritu Santo como un evento místico, sobrenatural, que sucedió
muchos años atrás, quizás en tu vida. Pero la palabra está en un presente continuo. Sean llenos. Es decir, constantemente sean llenos. Estábamos hablando ahora y colocando la analogía de un agua hirviendo en el fogón. Y dijimos que cuando tú la apagas, ¿qué pasa con el agua? Se enfría y va perdiendo el calor. Necesitamos mantenernos en el fuego del Espíritu. Esto es lo que significa esto. Sean llenos. No se trata de una experiencia del pasado. Se trata de una acción continua y permanente, donde somos afectados de manera positiva por la persona del Espíritu Santo de Dios. Aló. Así que el ferviente en el Espíritu conoce el propósito de Dios, porque el Espíritu de Dios se lo revela. El ferviente en el Espíritu cumple el propósito de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios lo capacita. Pero el ferviente en el Espíritu es guiado por el Espíritu. El ferviente en el Espíritu es guiado por el Espíritu Santo. El ser guiado por el Espíritu Santo es la característica común de cada creyente. Y yo quiero preguntarte, ¿tú estás constantemente pidiendo la dirección del Espíritu? Déjeme decirle, querido hermano, son debido a que tomamos decisiones sin consultas con Dios. Hacemos negocios que nunca hemos consultado con Dios. Tomamos decisiones que nunca hemos consultado con Dios. Y cuando tú no consultas las cosas con Dios, ¿sabes qué es lo que estás diciendo? Señor, yo soy autosuficiente. Yo no necesito de ti. Yo tengo mi propia sabiduría y yo conozco qué es lo bueno y qué es lo malo. Así que yo no te necesito a ti. Yo soy, yo puedo ser el propio Dios en mi vida. Pero cuando tenemos dificultades a raíz de esas decisiones sin consultas, entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Señor, ayúdame. Señor, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué me sale mal todo lo que yo planeo o todo lo que yo hago? Y es precisamente por eso, porque eres tú el que lo planea y eres tú el que lo hace. Y tomas decisiones sin consultas con Dios, sin Dios. Aló. La característica de los hijos maduros, escuche esto, hijos maduros, es que cada actuación en sus vidas son dirigidas por el Espíritu Santo de Dios. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿eres hijo maduro? ¿Estás siendo dirigido por el Espíritu de Dios? ¡Aló! Yo le voy a pedir el favor que se ponga en pie. Póngase en pie un minutico, ahí donde está. Si alguien está dormido a su lado, despiértelo. Dígale, despierta, porque la luz del Señor ha llegado. Aleluya. Estírese ahí. Dígale, sueño, te vas, ¿sabe? Eso. Algunos ya me estaban llamando y es que venga. Puede sentarse, hermano. Mira lo que dice en el Evangelio de Juan. Abra su Biblia en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 14, en el verso 26. Estamos ahí. 14:26 del Evangelio de Juan. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, el que os enseñará ¿cuántas? Y os recordará todo lo que yo os he dicho.
capítulo 16, en el verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, ¿qué hará? Os guiará a que esto de toda la verdad habla acerca del propósito de Dios en tu vida. Él es el que te guiará a la verdad que es Cristo. Él es el que te manifestará que necesitas salvación. Él es el que te revelará el propósito de Dios. Él es el que te capacitará para hacer el propósito de Dios. Y sigue diciendo allí, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos, Dios es infinitamente misericordioso y lleno de gracia con nosotros. Porque no solamente nos dio su Hijo para que tomara nuestro lugar en la cruz del Calvario, Espíritu, para que en medio de este mundo podamos vivir, no libres de dificultades, porque ciertamente la palabra nos enseña que en el mundo tendremos aflicción. Pero cuando tenemos comunión con el Espíritu Santo, cada circunstancia, cada vicisitud que la vida nos pueda plantear, la podemos sortear de una manera efectiva y eficaz, porque es el Espíritu Santo el que nos fortalece, el que nos ayuda, el que nos levanta. En Romanos capítulo 8, siga allí más adelantico, Romanos capítulo 8, en el verso 14, dice la Escritura, porque todos, ¿cuántos? Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué? Así que la característica común de los hijos de Dios debe ser la guianza del Espíritu. Pero déjame decirte, otras versiones de este texto dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos maduros de Dios. Y por eso preguntaba yo y le decía, ¿es usted un hijo maduro? La madurez, la espiritualidad en nosotros no depende de cuánto conocemos, de cuántos versículos podemos citar. Días atrás una niña me preguntó y me dijo, pastor, ¿tú cuántos versículos te sabes? No se trata de cuántos versículos yo me sé, se trata de cuántos versículos yo vivo. De ser guiado por el Espíritu en cada una de mis actuaciones. ¿Me estoy haciendo entender? No se trata de conocimiento intelectual, se trata de sabiduría, de una vida productiva, fructífera en Cristo Jesús. Amén. Así que, ¿eres hijo maduro de Dios? ¿Estás siendo guiado en este momento por Dios? ¿Estás siendo dirigido por Dios? ¿En qué parte estás tú? Porque déjame decirte algo. Al inicio yo le estaba mencionando que un cristiano ferviente es aquel que está lleno del Espíritu, hirviendo en el Espíritu, en el calor del Espíritu. Un cristiano ferviente, un creyente ferviente es aquel que continuamente está recibiendo una unción fresca. Muchos de nosotros estamos viviendo en el pasado. Yo oraba y los enfermos se sanaban. Yo oraba y cosas maravillosas sucedían. Yo hacía tal cosa o tal otra y esto acontecía.
Pues tú tienes una unción rancia. Una unción que no es fresca. Y quizás eres una cisterna rota, donde hoy la unción se ha secado. Pero Dios quiere es que nosotros vivamos en un presente sobrenatural, donde digamos, yo oro y cosas suceden, yo impongo manos y los enfermos sanan, yo oro por hombres que están oprimidos y el Espíritu de Dios los hace libres, porque tengo una unción fresca. Yo quiero preguntarte, ¿la unción llega a tus tobillos? ¿La unción llega a tus rodillas? ¿La unción está en tus lomos? ¿O estás nadando en aguas profundas? Dios nos quiere en aguas profundas, hermanos. Esa es su voluntad, ese es su deseo. El problema de muchos de nosotros es que somos como aquellos que no saben nadar. Estamos en la orillita. ¿Han ido a la piscina? Y el agua solamente les da, cuando mucho, aguas profundas. Es lo que Dios nos está invitando a que estemos. El ferviente en espíritu es un testigo eficaz de Cristo. El ferviente en espíritu es un testigo eficaz de Cristo. He dado varias características, espero que usted las haya escuchado atentamente y usted se esté evaluando a sí mismo. ¿Soy yo un hombre que conoce o una mujer que conoce el plan de Dios para mi vida? ¿Soy yo uno que está siendo guiado por el Espíritu? ¿Soy yo un testigo eficaz de Cristo? Porque estas son las características del ferviente en el Espíritu. Es por esta misma causa, hermanos, el de que seamos testigos eficaces, que Jesús les mandó a sus apóstoles y discípulos a que no salieran de Jerusalén hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Porque Dios quiere que seamos fervientes en el Espíritu, porque es para hacer esta tarea. Permítame mostrarle eso en Hechos capítulo 1, verso 8. Hechos capítulo 1, verso 8. Leamos desde el 7. Hechos 1, a partir del verso 7 dice, y les dijo, está hablando Jesús, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis, ¿qué cosa? Poder, dunamis, cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Mire el propósito. Y me seréis, ¿qué? Testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero quiero llamarle la atención sobre el propósito. El Espíritu Santo iba a descender sobre ellos para solamente una cosa: ser testigos. La palabra testigo en el griego es martus, de donde viene nuestra palabra mártir. ¿Entiende qué es un mártir? Uno que está dispuesto incluso a ofrecer su vida por una causa. Note a los apóstoles. El apóstol Pedro, en la noche del encarcelamiento de nuestro Redentor, lo confrontaron y le preguntaron 3 veces, ¿tú eres de los discípulos de él? Y él que dijo, no lo soy. Pero 50 días después de que el Espíritu Santo de Dios viene sobre ellos, este mismo hombre, delante de las mismas personas, y les dice,
ustedes han asesinado al autor de la vida. El mismo hombre frente a las mismas personas, pero había una diferencia. Este hervía en el Espíritu. Estaba lleno del Espíritu. Tenía denuedo, valentía para hablar acerca de Jesús. Y fue testigo de Jesús. Incluso aún sin tener temor de que también lo fueran a crucificar. El ferviente en el Espíritu es testigo eficaz del Señor. En Juan capítulo 15, vaya allí por favor, devuélvase un poco. Juan capítulo 15, versos 26 al 27. Capítulo 15, versos 26 al 27 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará ¿qué? Testimonio de mí. Verso 27. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Queridos hermanos, incluso aún para hacer la gran comisión, necesitamos del Espíritu. Por lo tanto, evangelismo sin oración es orgullo. Evangelismo sin estar dependiendo del Señor no produce absolutamente nada. Si no dependemos del Espíritu de Dios para hacer lo que estamos haciendo, nada va a producir el efecto que nosotros estamos esperando. Dependemos de Él, necesitamos de Él. ¿Aló? La llenura del Espíritu Santo nos capacita, nos da poder sobrenatural, nos da valentía para testificar de Cristo y proclamar el Evangelio de nuestro Señor. En Hechos, vaya allí, le muestro otro aparte con respecto a esto. Capítulo 4, permítame darle el contexto. El apóstol Pedro y el apóstol Juan van rumbo al templo de la Hermosa. Y hay allí, en ese templo, un hombre cojo. Pedro le dice, lo mira fijamente y le dice: yo no tengo oro, no tengo plata, pero de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús te digo, levántate y anda. Y el cojo fue sanado. Así que hubo una gran revolución allí. Así que los toman a ellos, los llevan ante el Sanedrín, les piden explicaciones acerca de lo que ha sucedido. Y mire lo que sucede en el capítulo 4, versos 12 en adelante. Leamos desde el 11. Está hablando el apóstol Pedro y les dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Verso 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Pero a raíz de qué? A raíz de la presencia en ellos del Espíritu Santo, porque eran hombres fervientes en el Espíritu. Capítulo 4, ahí mismo en el verso 29, déjame darte el contexto. Ellos salen de allí, les prohibieron, les dijeron: no hablan más en ese nombre. Y ellos dijeron: bueno, consideren ustedes si es bueno obedecer a los hombres antes que a Dios. Los azotaron y los echaron.
Ellos fueron a los discípulos que estaban en el aposento alto y les contaron: nos están prohibiendo hablar acerca de Jesús. Y mire lo que ellos hicieron. Verso 29. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hacían? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, ¿cómo podemos mantenernos fervientes en el Espíritu? Quizás hoy tú has llegado a la conclusión y dices: pastor, yo no estoy en bajo, yo estoy apagado. Porque no hay denuedo, no hay dirección. Parezco una brújula imantada. ¿Entienden esa expresión? La brújula siempre señala al norte, pero cuando está imantada, no hay rumbo porque no hay dirección. Siento que me he apagado, que el fuego se ha secado, que soy como una de esas cisternas que usted mencionó en Juan, secas, llena de ritos, llena de tradiciones, un religioso completo. La pregunta es: ¿cómo puedo mantenerme ferviente en el Espíritu? El Señor Jesús le dijo a la iglesia en Éfeso en el mensaje a característica, y es que debe ser de manera abundante. Es decir, en cantidades exuberantes. Por tanto, el texto no nos está hablando de un leer esporádico. Gracias, mi hermano. Sino de una acción constante, disciplinada, de un estudio metódico, hasta empaparnos, saturarnos, de tal manera que controle nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras actitudes. ¿Cuántos han lavado loza? Todos los días. Bueno, hermana, gloria a Dios, todos los días lavan loza. Algunos dicen: no, se me dañan las uñas. ¿Han cogido la esponja de lavar la loza cuando está seca? Déjeme decirle algo. ¿Cómo está? Tiesa. Usted la oprime y ¿qué pasa? Nada. Déjeme decirle algo. Muchos de ustedes están así. Muchos de ustedes están así. Pero cuando esa esponja se sumerge en el agua representa siempre la palabra de Dios y la persona del Espíritu Santo. Cuando esa esponja se introduce en el agua, ¿qué pasa con ella? Ella empieza a absorber, hasta que está completamente saturada. Y tú la sacas de allí, y cuando la medio aprietas, ¿qué pasa? ¿Qué sale? Agua. ¿Sabe por qué muchos de los creyentes están llorando, peleando con Dios, renegando de Dios ante las dificultades? Porque están secos. Y cuando la dificultad viene, lo único que sale de ellos es reproche. Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto? Dios, tú no me oyes. Pero cuando tú estás lleno, entonces lo que sales es palabra de Dios. Señor, tu palabra dice que todo lo que le sucede al justo es para bien.
Señor, yo no entiendo, yo no comprendo lo que está sucediendo en mi vida, pero yo estoy en tu mano. Tú has dicho, tú estás en mi mano, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. ¿A dónde iré si no es a Jehová? ¿A quién iré si no es al autor de la vida? Hay una diferencia entre el ferviente del espíritu y el que está seco. ¿Me estoy haciendo entender? En el Salmo 119, Salmos 119, en el verso 11, Salmos 119, verso 11, vamos, las Biblias más rápidas de Mosquera. Aleluya, gloria a ti. 119, verso 11, dice, en mi corazón he guardado tus dichos. El salmista está diciendo, he atesorado tu palabra y está en mi corazón. Yo medito profundamente en ella todos los días. Mi pensar, mis palabras y mi actuar están determinados por tu bendita palabra. Por lo tanto, Señor, yo no peco contra ti. En Efesios capítulo 4, Santi, ¿lo colocas aquí, por favor, en la Nueva Traducción Viviente? Quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Capítulo 4, versos 22 al 23. La Escritura dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad. Esa palabra sensualidad no la confunda con sexualidad. Sensualidad habla de un hombre que está siendo guiado por sus emociones, por su carne, no por el espíritu. Y la palabra nos dice, desháganse de eso. Y para deshacernos, tenemos que estar llenos y fervientes del Espíritu. Desháganse de esa antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Siguiente. Y en cambio, dejen que ¿quién? Que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. La palabra de Dios morando abundantemente en tu corazón es lo que hará que tu manera de pensar, de hablar y de actuar reflejen a Cristo. ¿Cómo mantenernos fervientes en el Espíritu? Primero, llenos de la palabra. Segundo, constantes en la oración. Romanos capítulo 12, vamos allí que ya está pronto a que me saquen la roja. Romanos capítulo 12, verso 12. La Escritura dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. En Colosenses capítulo 4, perdónenme si voy un poco de afán. Colosenses capítulo 4, en el verso 2. Ya vimos que en Romanos el apóstol Pablo nos dice que seamos constantes en nuestras oraciones. Ahora el mismo apóstol, hablándole a los de Colosa, les dice, perseverad en la oración. 4:2. ¿Estamos? Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y en Primera de Pedro, todos vamos a leerla aquí. No la observe ahí en su Biblia, porque quiero que todos la veamos. Como voy un poquito de afán, algunos ya estoy dando una cita y no han encontrado la anterior. Entonces, vamos a leerla aquí.
Primera de Pedro 4:7. En la Nueva Traducción Viviente, Santi, por favor. Dice la Escritura, ¿estamos todos mirando acá? Dice, mas el fin del mundo se acerca. ¿Cuántos creen eso? Y mire la orientación que se nos da, la orden que se nos da. No es un favor, es una orden. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Hermanos, estamos hablando de una oración constante, disciplinada, de ser perseverantes, de una oración ferviente que nos permite siempre estar delante de nuestro Dios. Lo cual, hermanos, mire, cuando usted es serio y disciplinado en sus oraciones, usted se mantiene delante de Dios, delante de la presencia de Dios. Y cuando usted está delante de la presencia de Dios, eso lo impregna. ¿Recuerdan ustedes a Moisés cuando subió al monte? Él estaba en la presencia de Dios. Y cuando descendió, las personas veían que su cara, ¿qué? Resplandecía. Y esto habla entonces de cómo la gloria de Dios lo impregnó a él. Cuando hay un creyente que persevera en la oración, que es disciplinado en sus oraciones, eso se hace evidente. Porque la gloria de Dios se hace manifiesto en él. En Hechos 19:15, Hechos capítulo 19, verso 15. ¿A cuántos les gustaría que la gloria de Dios esté con ellos? Mire lo que pasaba con el apóstol Pablo. Hechos 19, a partir del 15 dice: pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Permítame darle el contexto. Pablo estaba en la ciudad de Éfeso. Muchas maravillas hacía Dios por mano de Pablo. De tal manera que los enfermos eran sanados, los endemoniados eran libres, y unos hijos de un tal Exebas empezaron a emplear el nombre de Jesús, así como lo hacía Pablo. Y ellos oraron por un endemoniado y le dijeron: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te echamos fuera. Y el demonio le respondió y le dijo: bueno, a ver, un momento. A Jesús yo sé quién es, claro, yo lo conozco. A Pablo también. Pero ¿ustedes quiénes son? Hermanos, el permanecer constante en la palabra, constantes en la oración, no solamente nos impregna de la gloria de Dios, sino que nos hace conocidos incluso aún por el mismo infierno. Y el enemigo sabe cuál es el nivel en que tú estás. Aló. Primera cosa, entonces, llenos de la palabra. Segundo, constantes en la oración. Tercero, abundando en gratitud a Dios por todo. Abundando en gratitud a Dios por todo. Dios es bueno y todo lo que permite Él en nuestra vida redundará para nuestro provecho, para nuestro beneficio. Aunque a veces, déjeme decirle, yo he estado también en esa situación. A veces no entiendo por qué el Señor permite ciertas cosas en mi vida. No las entiendo, no las comprendo. Pero viene siempre a mi mente ese texto que está en Romanos capítulo 8 a partir del verso 28, cuando dice: todo lo que le sucede al justo es para bien. Y yo no lo entiendo, pero yo le digo: Señor, yo no entiendo esto que me está sucediendo, pero yo sé que si tú lo has permitido, es para mi provecho.
Ahora te pido sabiduría, Dios. Te pido sabiduría, Dios. El apóstol Santiago, en su epístola, en el primer capítulo, en el verso 5, dice que el que tenga falta de sabiduría la pida a Dios, que sabe dar rica y abundantemente y le será dada sin reproche. Pero déjeme decirle que ese versículo está dentro del contexto de las pruebas y de las dificultades. A partir del verso 2 está diciendo que estemos abundantemente gozosos en medio de la tribulación, en medio de la prueba, en medio de la adversidad. Este pasaje se lo cité yo a una persona hace unos días atrás y me dijo, ¿y cómo he de hacer eso? Yo le dije, yo no sé, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero ahora sí lo entiendo. Es estando llenos, fervientes en el Espíritu. Ahí podremos entender y ahí podremos confiar en medio de la adversidad. En Romanos capítulo 8:28, ya lo leímos, bueno, lo parafraseé, pero quiero leérselo. Romanos 8:28, la Escritura dice, ¿estamos ahí? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿cuántas? Les ayudan a bien. Déjame decirte que esa dificultad que hoy tú estás pasando está ayudando para bien en tu vida. ¿Cómo? No lo sé. Pregúntaselo al Señor. Pero por la palabra podemos deducir algo. Y es que cuando Dios permite dificultades en nuestra vida, está moldeando nuestro carácter. Está ajustando, afirmando nuestra fe. Está haciéndonos mejores instrumentos en su mano. ¿Aló? Así que podemos decir confiadamente, Señor, cumple tu propósito en mí. En Colosenses 2:7, Colosenses capítulo 2, verso 7, la Escritura dice, arraigaos y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. El ferviente en el Espíritu siempre está dando gracias. Y ahí más adelante en el capítulo 3, en el verso 15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sean ¿qué? Y sean agradecidos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Olvídate de la persona que tienes a tu lado, a derecha, a izquierda. Y si tú hoy has entendido que no estás ferviente en el Espíritu, yo quiero que des un paso de fe hoy y salgas de tu puesto y vengas aquí adelante. Olvídate de lo que las personas puedan decir, de lo que los otros puedan estar pensando. Y dile, Señor, vengo a ti no por una experiencia mística ahora. Vengo a ti porque me arrepiento. Porque me arrepiento, Señor. Me arrepiento porque me he olvidado de tu palabra. Me arrepiento, Señor, porque no he sido ni serio ni disciplinado en tus oraciones. Me arrepiento, Dios mío, porque he sido desagradecido contigo. Levanta tus manos ahí y empieza a orar. Empieza a tener esa comunión con Dios. Y mientras tú lo haces, permíteme orar por ti y permíteme orar también a mi favor. Señor, aquí estamos. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Tú sabes, Dios mío, que nos hemos olvidado del primer amor. Señor, tú sabes que la manera en que estamos viviendo hoy a ti no te agrada, porque estamos llenos de ritos, de tradiciones. Hemos buscado hacer nuestra voluntad y no la tuya.
Nos hemos olvidado de tu bendita palabra. Estamos llenos, Señor, de sueño, de pereza, de negligencia. Ese es nuestro estado el día de hoy. Y tú lo conoces. Y tú hoy nos estás llamando, Señor, a que volvamos a ese primer amor. Señor Dios mío, tu palabra dice que el que se arrepiente y se aparta alcanza misericordia. Yo hoy quiero orar por todos mis hermanos y por mí mismo. Señor, despierta nuestro espíritu. Despierta nuestro espíritu. Que el fuego de tu Santo Espíritu, Señor, avive el espíritu nuestro. Espíritu de Dios, aviva el fuego en nuestros corazones. Espíritu Santo de Dios, aviva el fuego en nuestros corazones. Ayúdanos a estar fervientes en la oración. Ayúdanos, Señor, a estar fervientes en la lectura de tu palabra. Nos arrepentimos hoy, Señor. Reconocemos nuestro pecado. Reconocemos nuestra culpa. Reconocemos, Señor, que nos hemos olvidado de ti. Pero también reconocemos lo que dice tu palabra. Que Dios hay como tú, que olvida el pecado de su remanente, que echa a lo profundo de la mar nuestros pecados y no se acuerda más de ellos. Y tú nos dices, hoy es un nuevo comienzo. Los perdono. Entren delante de mis atrios con acciones de gracias. Entren con confianza ante mi presencia,
Si le va a aplaudir, apláudale fuerte. Fuerte, 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 porque es para Él. Es para el Señor, se trata de Él. Este culto es Él. No es su nombre, es Él, se trata de Él. Aleluya. Te damos gloria y honra solamente a ti, Señor. En esa misma actitud de adoración, vamos a participar de la cena. Los diáconos, si pueden pasar aquí adelante, por favor, con los elementos. Y vamos a orar. Si tú eres bautizado, ¿conoces lo que significa esta ordenanza? Ponte en pie. Analízate. Ora al Señor y dile: Señor, yo quiero pedirte perdón, porque de una u otra manera he fallado. Y Señor, te doy gracias porque tú me lavas y tú me permites participar dignamente. Señor, bendecimos estos elementos, el pan, la copa, la bendecimos en el nombre de Jesús. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que están de pie, que están sentados. Señor, somos un solo cuerpo. Hoy te bendecimos, Rey mío y Dios mío, y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. ¿Pueden repartir los elementos, hermanos? Y mientras usted recibe la copa, recibe los elementos, manténgase en comunión con Él, cierre sus ojitos ahí donde está. Hable con Él, pida perdón, adórelo, recuerde lo que Dios ha hecho por nosotros. Él fue crucificado, tomó nuestro lugar. Él nos sustituyó en esa cruz. Él pagó el precio de nuestra culpa y de nuestro pecado, porque la Escritura dice que la paga del pecado es muerte. Al sustituirnos, tomó nuestras cargas y pagó el precio por ellas. Murió, fue sepultado, descendió a las partes más bajas para que usted y yo no tengamos que ir allí. Resucitó para darnos una esperanza viva, para justificarnos y santificarnos. Ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre, hablando muy bien de cada uno de nosotros, intercediendo por nosotros. Envió a su Santo Espíritu, el cual habita en nosotros, nos ha hecho nuevas criaturas. Señor, ¿cómo no adorarte? ¿Cómo no exaltarte? Tu palabra dice, Dios, que cada vez que nos reunamos, participemos de la copa y del pan. Hoy, Señor, participamos del pan, recordando tu obra maravillosa en la cruz. Y te honramos, Jesús. Declaramos que tú eres el Señor de nuestras vidas, el dueño y propietario nuestro, que te pertenecemos y que tú eres nuestro Dios. Y te honramos comiendo el pan y recordando tu obra en el nombre de Jesús. Puede comer el pan, hermano. Esta copa simboliza la sangre del Cordero, sangre que fue derramada para pagar el precio. Fuimos comprados a precio, no con oro, no con plata, no con piedras preciosas, sino con su preciosa sangre.
su valiosa sangre. Su sangre nos ha redimido, nos ha limpiado de toda culpa. Y hoy los redimidos por tu sangre, Jesús, te exaltan, te glorifican, te reconocen como nuestro único y suficiente Salvador. Reconocemos que estamos en un pacto eterno, establecido sobre la sangre tuya, Dios mío. Y tenemos la certeza de que somos salvos en ti. Tomamos la copa agradecidos contigo, Señor. Puede beber la copa, hermano. Bendecimos tu nombre, Jesús. Puede tomar asiento, querido hermano. Damos gracias al Señor. Y mientras recogen allí las copas, yo quiero pedirle el favor de que usted prepare su diezmo, su ofrenda. Si usted necesita un sobre, por favor levante su mano, ahí se lo van a acercar. Mantenga su manito en alto para que lo puedan ver. Allá atrás, mi hermano Javier, por favor le ayudas a... Mantenga su manito en alto para que le puedan ayudar. Y oremos en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro proveedor. Tu palabra dice, Señor, que tú suplirás todas nuestras necesidades conforme a las riquezas en gloria que hay en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, hoy damos no por necesidad, sino con un corazón alegre, porque reconocemos que tú eres nuestro proveedor, que todo viene de ti, toda buena dádiva y todo buen don viene de ti, Señor. Tu palabra dice, Señor, que el que no trabaje, que no coma. Y hoy queremos clamar a ti, Señor, por aquellos que no tienen un empleo. Tu palabra dice, Señor, y nos anima a que trabajemos con nuestras manos y que ganemos con el sudor de nuestra frente nuestro propio alimento y que no seamos carga para nadie. Señor, yo quiero pedirte por aquellos que hoy no tienen un empleo, súplelos. Porque esa es tu voluntad, papá, que trabajemos. Ellos quieren hacerlo. Ahora te pedimos, abre las puertas, Dios, para un empleo. Provee, Dios mío, para cada necesidad. En el nombre de Jesús. Y aquellos que tenemos un empleo, Dios mío, te damos gracias. Si usted ha renegado de su empresa, si usted ha renegado de su trabajo, hoy pídale perdón a Dios. Dígale, Señor, perdóname, porque he hecho lo malo. Señor, eres tú el que me ha colocado allí. Eres tú, Señor. No se trata del gerente, ni del supervisor, ni del dueño de la empresa. Has sido tú el que me ha colocado allí para hacer bendición. Y si he renegado hoy, te pido perdón. Te pido perdón. Y ayúdame a hacer mi labor con alegría y con gozo. Para tu gloria, para tu honra. Hoy yo bendigo cada familia en este lugar.
en el nombre poderoso de Jesús. Señor, pido por la unidad de las familias, por el amor del esposo hacia su esposa y de su esposa hacia su esposo, de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Clamo, Dios mío, para que seas tú el centro en cada familia, en el poderoso nombre de Jesús. Y queremos honrarte con nuestros diezmos y ofrendas, agradecidos por tu favor y misericordia. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede venir a diezmar, hágalo con alegría, hágalo con gozo.
desarrollar. Amén. ¿Estamos entusiasmados? Amén. Bueno, algunos. Amén. ¿Estamos entusiasmados? Gloria a Dios. Aleluya. Mi pastor dice, gracias por su entusiasmo. Ajá, no lo veo. Pero mire, hermanos, nosotros necesitamos salir de estas cuatro paredes. Cristo nos llamó a las calles, a llevar a Jesús a los hogares, a las casas, a las calles, a los barrios, a los municipios. Y vamos a empezar a hacerlo, amén. Y yo sé que en la medida que lo vayamos haciendo, otros se van a ir impregnando, amén. Y vamos a mostrar también los videos de esos momentos, de por ejemplo, gente predicando en los buses. Y usted va a decir, bueno, pero si ese lo hizo, ¿yo por qué no lo puedo hacer? Yo también lo puedo hacer. Oiga, yo también puedo ir, yo también puedo colaborar, yo también puedo coadyuvar. Aló. Y nos vamos a ir metiendo todos en el río del Espíritu. Amén. Póngase en pie, por favor. Vamos a orar y vamos a terminar nuestro culto. Extienda sus manos. Adórelo, 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 adórelo. Glorifique su nombre. Con sus propias palabras, empiece a adorarlo. Empiece a adorarlo. Empiece a bendecirlo. Te damos gracias, Dios. Gracias por este tiempo. Gracias por este nuevo comienzo. Gracias por este despertar. Gracias, Dios mío, por la presencia de tu Espíritu en nosotros. Por el fuego de tu Espíritu que hace hervir nuestro espíritu de pasión, de hambre y de sed de tu palabra, de la oración, Señor, del ser siempre agradecidos. Gracias, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares. Que todo lo que tenemos planificado hoy sea conforme a tu perfecta voluntad. Y que lo que no sea, Señor, seas tú permitiéndonos reconocerlo para alinearnos a tu perfecta voluntad. Señor, bendigo la vida de aquellos que hoy no pudieron venir. Tú traes a mi mente a algunos hermanos que no han podido venir o no estuvieron en esta mañana aquí con nosotros. Te pedimos por ellos, que los guardes de todo mal, de todo peligro.